Soy la doctora Gloria Vega González, médico internista y médico de medicina de emergencia. Trabajo en el Hospital Eduardo Rebagliati. Siguiendo con el cronograma de exposiciones, hoy día nos ocuparemos de insuficiencia cardíaca aguda. Entre los subtemas a desarrollar del tema insuficiencia cardíaca aguda, nos ocuparemos de la definición, criterios epidemiológicos, etiología, causas y factores desencadenantes, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, destino del paciente, algoritmo de actuación y bibliografía. La insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome clínico derivado de la alteración cardíaca estructural o funcional que hace que el miocardio sea incapaz de aceptar toda la precarga sin aumentar las presiones de llenado y no alcanza un buen gasto cardíaco. Caracterizado por síntomas típicos, disnea, fatiga, edema de tobillos y por signos típicos como hipertensión venosa elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. En cuanto a la epidemiología, aproximadamente un 1 o 2% de la población adulta de los países desarrollados tienen insuficiencia cardíaca, pero la prevalencia aumenta hasta más del 20% entre personas mayores de 70 años. La enfermedad arteria coronaria es la causa de aproximadamente los 2/3 de los casos de insuficiencia cardíaca sistólica, aunque en muchos casos de hipertensión y de diabetes probablemente sean factores contribuyentes. La mortalidad global del 50% a 5 años, de hecho el diagnóstico de clase 3 o 4, el 50% a 1 o 2 años a pesar del tratamiento. Los casos más graves de cardiopatía de grado 4 tienen una mortalidad mayor del 60% al año. La incidencia de insuficiencia cardíaca se duplica cada década encima de los 45 años. En cuanto a los criterios epidemiológicos, la prevalencia es de 10% a 20% en la población entre los 70 a 80 años. La prevalencia es de 6 millones de pacientes en Estados Unidos, hay 550.000 nuevos casos cada año. La mortalidad a los 5 años es del 50% independientemente de la clase funcional. El 80% de la falla cardíaca en los servicios de emergencia requieren hospitalización. El 47% hospitalizados dados de alta se rehospitalizan a los 90 días. Se afecta al 2% de la población en general y en mayores de 65 años se encuentra el 6 al 10%. El riesgo de insuficiencia cardíaca a los 55 años es del 33% en varones y el 28% en mujeres. En la etapa vulnerable post-alta, la reinternación a los 30 o 90 días es del 30% y la muerte dentro de los 30 o 90 días es del 15%. En cuanto a la etiología, el primer episodio de insuficiencia cardíaca se debe a una alteración estructural o funcional no conocida previamente. Y las reagudizaciones posteriores son consecuencia de una progresión de causa previa o de un factor desencadenante. Son factores la dieta, que causa el 25 a 50%, arritmias, infecciones en un 20 a 30%, hipertensión, cardiopatías sistémicas en el 10%. Entre otras etiologías tenemos cardiopatías isquémicas, hipertensión, valvulopatías, miocardiopatías, enfermedades pericárdicas, cardiopatías congénitas. Entre las causas y factores desencadenantes tenemos cardíacas estructurales, miocardiopatías dilatadas obstructivas, alteraciones del tejido de conducción, alteraciones valvulares, alteraciones pericárdicas, cardiotoxicidad, y no cardíacas o funcionales tenemos iatrogenias, dietas o fármacos,
alteraciones endocrinas infecciosas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal aguda, anemia grave, tromboembolia pulmonar. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿cómo se produce la falla cardíaca? Mediante un común denominador que es el bajo gasto cardíaco. Al bajar el gasto cardíaco, se activa el sistema neurohormonal y todos los órganos se ven afectados, ocasionando hipoperfusión y generando un estrés. Se activa el sistema nervioso simpático, liberando las catecolaminas, la norepinefrina. Al riñón llega menos sangre y el sistema renina-angiotensina aumenta la aldosterona. Se altera el hipotálamo y aumenta la secreción de la hormona antidiurética. Aumenta la vasopresina y entonces es lo que se conoce como activación del sistema neurohormonal. Al activar el sistema neurohormonal, va a aumentar la norepinefrina, aumentar la angiotensina y hace vasoconstricción, aumenta la presión y la resistencia. La aldosterona y la hormona antidiurética va a retener agua y sodio y va a aumentar la volemia y la frecuencia cardíaca. Entonces el gasto cardíaco va a disminuir, ocasionando aumento del volumen y aumento de la presión arterial. Y el paciente al inicio está asintomático, pero su cuerpo va a ocasionar aumento de presión y aumento de la volemia. Y a largo plazo va a ocasionar vasoconstricción y aumento de la postcarga, reteniendo volumen y aumentando la precarga, aumentando el retorno venoso y aumentando la postcarga. Estos dos factores ocasionan el remodelado cardíaco, que va a ocasionar la muerte. La insuficiencia cardíaca de alto gasto cardíaco tenemos el embarazo, anemia, tirotoxicosis, fístula arteriovenosa, el beriberi y enfermedad de Payet. En la insuficiencia cardíaca sistólica va a haber una dificultad para la eyección. Va a haber una incapacidad de los ventrículos para eyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular sin un aumento compensatorio de la presión auricular, el reposo y esfuerzo debido a la normalidad de la contracción. La fracción de eyección va a estar disminuida en un 50%. En la insuficiencia cardíaca diastólica va a haber una dificultad para el llenado. Va a haber una incapacidad de los ventrículos para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo y esfuerzo. La fracción de eyección va a estar normal. Formas de insuficiencia cardíaca: sistólica y diastólica. En la sistólica tenemos las patologías cardiopatía isquémica, insuficiencia aórtica, miocardiopatías, miocarditis. En la diastólica tenemos hipertensión, estenosis aórtica, miocardiopatías también y amiloidosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos en pacientes que tienen congestión pulmonar y sistémica, hay disnea de esfuerzo, ortopnea, tos no productiva, crepitantes, sibilantes, edema, hepatomegalia, ascitis, ingurgitación venosa. En pacientes que tienen una disminución del gasto cardíaco van a presentar abstenia, anorexia, alteraciones de conciencia, oliguria, cianosis periférica, taquicardia, hipotensión arterial. En el examen físico en los pacientes con falla ventricular izquierda crónica vamos a encontrar ingurgitación venosa yugular, ritmo de galope, estertores,
reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, edema. En los pacientes con falla ventricular izquierda aguda vamos a encontrar taquicardia, diaforesis, taquimia, presión sanguínea baja, extremidades frías, moteado de la piel, oliguria. En los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas clásicos son dolor en hipocondrio derecho, disnea de grado 3 o 4. Al examen físico se observará ingurgitación yugular, hepatomegalia, generalmente dolorosa, con o sin ictericia, edema periférico. Pueden presentarse también ascitis. En la insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas anterogrados son oliguria, letargia, confusión. Y los síntomas retrógrados van a ser hepatomegalia, edema, ingurgitación yugular. En cuanto a los aspectos clínicos, tenemos síntomas congestivos, edema periférico, disnea paroxística nocturna, disnea al ejercicio, octornea. En cuanto a los síntomas de bajo gasto cardíaco, en pacientes crónicos tenemos debilidad, fatiga, pérdida de peso. En pacientes agudos, confusión, disnea, dolor abdominal. Debemos hacer una diferencia entre la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca izquierda tenemos un paciente con ortornea, disnea, crépitos, un paciente con congestión pulmonar, con aumento de la presión capilar pulmonar mayor de 18. Lo normal es de 8 a 12 y el paciente va a tener mayor de 18. En la insuficiencia cardíaca derecha vamos a tener un paciente edematoso, congestionado, con ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, con aumento de la presión venosa central. Los criterios de Framingham modificados, tenemos criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, crepitantes, distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, galope en ruido, cardiomegalia. En cuanto a los criterios menores tenemos edema malleolar, derrame pleural, disnea de esfuerzo, tos nocturna, taquicardia, hepatomegalia. Se consideran dos criterios mayores o un criterio mayor o dos menores. Hay una clasificación en cuanto a las etapas de la insuficiencia cardíaca, que son A, B, C y D. A, de alto riesgo. B, con disfunción del ventrículo izquierdo, que generalmente son asintomáticos. C, síntomas de insuficiencia cardíaca. D, síntomas refractarios. Tenemos otra clasificación de la insuficiencia cardíaca según la anomalía estructural y según síntomas relacionados con la capacidad funcional NIHA. Esa clasificación es el estadio A, con alto riesgo de insuficiencia cardíaca, anomalía estructural funcional no identificada, relacionada con la clase 1. El estadio B, enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente en relación a la insuficiencia cardíaca, pero sin signos ni síntomas, relacionada con la clase 2. El estadio C es la insuficiencia cardíaca sintomática asociada a una enfermedad estructural subyacente relacionada con la clase 3. El estadio D, enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar del tratamiento médico, relacionado con la clase 4. En la clase 1 va a haber sin limitación de la actividad física. El ejercicio físico normal no causa fatiga. En la clase 2, ligera limitación de la actividad física. En la clase 3, acusada limitación de la actividad física sin síntomas en reposo.
Y la clase 4, incapacidad de realizar actividad física. Aquí relacionamos los diferentes estadios con las patologías. El estadio A, de alto riesgo para insuficiencia cardíaca, pero sin enfermedad cardíaca estructural, en pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad. En el estadio B, enfermedad estructural del corazón, pero sin signos ni síntomas, en pacientes con IMA previo, pacientes con enfermedad valvular o pacientes asintomáticos. El estadio C, enfermedad estructural del corazón con síntomas previos o actuales en pacientes con enfermedad estructural conocida del corazón, disnea, fatiga, tolerancia al ejercicio. En el estadio D, insuficiencia cardíaca refractaria, requiere intervención especializada en pacientes con marcadores sintomáticos en reposo a pesar del tratamiento máximo. La clasificación de la gravedad clínica de la insuficiencia cardíaca aguda se basa en la observación de la circulación periférica, perfusión y en la auscultación de los campos pulmonares con congestión. Los cardiópatas pueden ser clasificados como clase 1, grupo A, caliente y seco, clase 2, grupo B, caliente y húmedo, clase 3, grupo L, frío y seco, y clase 4, grupo C, frío y húmedo. Esta clasificación también nos puede ser de utilidad para definir el tratamiento e identificar a los enfermos de alto riesgo de mortalidad. Con base a los hallazgos clínicos y paraclínicos de perfusión y congestión, se podrían determinar 4 estadios clínicos hemodinámicos en la clasificación de Stevenson. En esta clasificación tenemos el estadio A, caliente y seco, sin signos de hiperperfusión ni congestión. El estadio B, caliente, húmedo, sin signos de hipoperfusión, pero con signos de congestión. El estadio C, frío y húmedo, con signos de hipoperfusión y signos de congestión. El estadio L viene de bajo perfil, frío seco, con signos de hipoperfusión y signos de congestión. Tenemos pacientes de baja perfusión, frío, baja amplitud de pulso, pulso alternante, frialdad de brazos y piernas, deterioro de la función renal, oliguria, hiponatremia, alteración del sensorio. Pacientes con congestión, húmedo, ortopnea, ingurgitación yugular, crepitantes, ascitis, edema periférico y reflujo hepatoyugular. Entonces designaremos tibio y seco en pacientes normales, tibio y húmedo en edema agudo de pulmón, frío y húmedo en shock cardiogénico, frío y seco en bajo gasto en la hipovolemia. Aquí para nombrar la insuficiencia cardíaca en las clases, clase 1, pacientes sin limitación de la actividad física normal, clase 2, ligera limitación de la actividad física habitual, con fatiga, disnea, palpitaciones. Clase 3, paciente con limitación de la actividad física, los síntomas aparecen con una actividad inferior a la habitual. Y clase 4, pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo. En cuanto a las formas de presentación en la emergencia, en la falla cardíaca aguda, hay falla cardíaca aguda descompensada, falla cardíaca aguda con crisis hipertensiva, falla cardíaca aguda con edema de pulmón, pacientes con shock cardiogénico grave, con pacientes con falla por gasto elevado, falla cardíaca aguda derecha, y los pacientes con falla cardíaca crónica. Es así como hay formas de presentación. La insuficiencia cardíaca puede presentarse en diferentes formas. Puede presentarse una insuficiencia cardíaca descompensada aguda, bien en una forma aguda, comienza en un paciente con disfunción cardíaca conocida previa o con una descompensación aguda con insuficiencia cardíaca
crónica con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca aguda, que pueden ser leves y no cumplen el criterio de shock cardiogénico. Una insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva va a acompañarse de una presión arterial elevada y una función ventricular izquierda relativamente preservada con una radiografía compatible con edema agudo de pulmón. En pacientes con edema agudo de pulmón, el patrón alveolar, pacientes generalmente con una radiografía de tórax en alas de mariposa, con importante dificultad respiratoria, crépitos pulmonares, ortopnea, saturación de oxígeno menor de 90. En pacientes con shock cardiogénico, síndrome caracterizado por hipoperfusión tisular aguda severa, presión arterial sistólica menor a 90, que ocurre como resultado de una falla de la capacidad de bombeo del corazón. En pacientes con insuficiencia cardíaca por alto gasto, va a cursar un paciente con gasto cardíaco elevado. Normalmente la frecuencia cardíaca va a estar alta y está causada por arritmias, anemia, enfermedad de Payet, tirotoxicosis. En pacientes con insuficiencia cardíaca derecha van a estar caracterizadas por un síndrome de bajo gasto cardíaco, un aumento de la presión venosa yugular, hepatomegalia, hipertensión pulmonar primaria y edema. Para que haya un buen diagnóstico de evaluación y pronóstico, debemos tener una historia clínica bien realizada, con una historia cardiovascular previa probablemente, factores de riesgo asociados, síntomas y signos de congestión y hipoperfusión, y una exploración física y las pruebas adicionales. Se tomarán pruebas de laboratorio, hemograma, pruebas de función renal, gasometría arterial, se tomará también péptidos natriuréticos, ProBNP, sintetizadores del miocardio ventricular en respuesta a incrementos de volumen o presión. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, en pacientes con bajo gasto cardíaco va a haber una elevada concentración arterial de lactato, amplia diferencia arteriovenosa de oxígeno, concentración sérica de nitrógeno ureico elevada, conjuntamente con la creatinina, concentración de sodio sérico menor a 10 milimol por litro, fracción excretada de sodio urinario alterada. Se tomarán pruebas adicionales, radiografía de tórax. Generalmente la radiografía de tórax va a presentar cardiomegalia, congestión pulmonar, línea de Kerley. El electrocardiograma va a estar alterado, se le va a pedir ecocardiograma también. En la ecografía pulmonar va a haber y abdominal va a haber ascitis, derrame pleural, broncograma aéreo. En cuanto a las pruebas de laboratorio, el péptido natriurético de una sensibilidad alta, lo vamos a encontrar aumento de péptido natriurético en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con síndrome coronario agudo, embolia pulmonar, miocarditis, hipertrofia ventricular izquierda, miocardiopatías, valvulopatías, en taquiarritmias auriculares y ventriculares, en contusión cardíaca, cardioversión, en procedimientos quirúrgicos que impliquen al corazón, hipertensión pulmonar. En las no cardíacas vamos a encontrar en pacientes con edad avanzada, en pacientes con hemorragia solenoidea, disfunción renal, disfunción hepática, síndrome paraneoplásico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones graves, quemaduras, anemia y alteraciones metabólicas. Se recomienda determinar los péptidos natriuréticos plasmáticos en todo paciente con disnea aguda y sospecha de insuficiencia cardíaca aguda para diferenciar de la disnea
por causas no cardíacas. En cuanto a la relación de la radiografía de tórax, va a haber cardiomegalia en pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, derrame pericárdico. Va a haber una hipertrofia ventricular e hipertensión en pacientes con hipertensión, estenosis aórtica, miocardiopatías hipertróficas y derrame pericárdico. Hallazgos pulmonares normales en pacientes con congestión pulmonar poco probable. Se va a presentar también congestión pulmonar venosa en pacientes con presión de llenado del ventrículo izquierdo elevada, un edema intersticial en pacientes con la presión de llenado del ventrículo izquierdo y un derrame pleural en pacientes con presiones de llenado elevada. En caso de ser bilateral, la insuficiencia cardíaca es probable. Se va a presentar en la radiografía de todas las líneas de Berger-Kerley en pacientes con infección pulmonar, cirugía de derrame maligno y presiones linfáticas elevadas. Se va a presentar también hiperclaridad en campos pulmonares en pacientes con enfisema o embolismo pulmonar. Infecciones pulmonares en pacientes con neumonía, que puede ser secundaria a la congestión pulmonar. En cuanto a los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tenemos inmediatos: mejorar el estado hemodinámico y la perfusión orgánica, restaurar la oxigenación, aliviar los síntomas, limitar el daño cardíaco y renal, prevenir las tromboembolias, minimizar la estancia de la UCI. Intermedios: identificar la etiología y comorbilidades relevantes, ajustar el tratamiento para controlar los síntomas y la congestión, optimizar la presión arterial, iniciar y aumentar la dosis de tratamiento farmacológico modificado de la enfermedad, considerar el tratamiento con disposición para pacientes seleccionados, desarrollar un plan de atención que incluya una planificación del ajuste y monitorización del tratamiento, considerar la necesidad y el momento de revisión de los dispositivos, inscribir en un programa de atención a la enfermedad, educar e iniciar modificaciones adecuadas al estilo de vida, prevenir la rehospitalización precoz, mejorar los síntomas, la calidad de vida y la supervivencia. Antes de dar un tratamiento, haremos una evaluación inicial, monitorizaremos las funciones vitales, el electrocardiograma, la gasometría, identificaremos los factores, las causas desencadenantes, los criterios para la hospitalización en la unidad intensiva y el tratamiento en fase inicial. Tomaremos en cuenta los criterios para el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, la necesidad de intubación, la necesidad de tener síntomas de hipoperfusión, saturación de oxígeno menor de 90, uso de músculos accesorios de la respiración, frecuencia respiratoria mayor de 25, frecuencia cardíaca menor de 40 o mayor de 130. En la fase inicial del tratamiento se va a tomar en cuenta la evaluación al pie de la cama del paciente, su perfil hemodinámico, veremos si hay congestión, si hay signos de perfusión periférica adecuada. En pacientes con alteración tipo vascular, retribución de fluidos, predominantemente la hipertensión, daremos vasodilatador, diuréticos. En pacientes con alteración tipo cardíaco, acumulación de fluidos, predominantemente de la congestión, daremos diuréticos, vasodilatadores, ultrafiltración. Y en pacientes con la presión sistólica menor de 90, daremos inotrópicos, considerar un vasopresor en caso refractario, diuréticos, considerar la asistencia mecánica circulatoria si no responde al tratamiento farmacológico, y también vasodilatadores, diuréticos, considerar uso de inotrópicos. En pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, identificar la etiología aguda,
el síndrome coronario agudo, la emergencia hipertensiva, la arritmia, la causa mecánica aguda, el embolia pulmonar, el shock cardiogénico, asistencia circulatoria, farmacológica y mecánica, insuficiencia respiratoria, apoyo ventilatorio, oxígeno, ventilación con presión positiva, ventilación mecánica. El tratamiento con oxígeno o apoyo ventilatorio, ya sea en pacientes con cánula binasal, máscara de Venturi, máscara de reservorio, o pacientes en ventilación mecánica. En cuanto al tratamiento farmacológico, se le dará diuréticos, furosemida, de a 20 o 40 miligramos por 24 horas, 160 200 miligramos en 24 horas dosis máxima, nitroglicerina, nitrato de disolvide, nitroprusiato. Se usará también la dobutamina, dopamina, epinefrina. Está recomendada en la profilaxis de las tromboembolias la heparina. La digoxina está indicada fundamentalmente para pacientes con fibrilación auricular y frecuencia ventricular rápida. Los opiáceos alivian la disnea y la ansiedad. La morfina, 2.5 a 10 miligramos diluidos en 4 a 5 mililitros de agua estéril. En cuanto a los pacientes con oliguria que no responden a medidas de control de fluidos, hiperpotasemia grave, potasio mayor de 6.5, acidemia grave, urea sérica mayor de 25 milimoles por 150 miligramos por decilitro, la creatinina sérica mayor de 300, se le dará hemodiálisis. Se tomará en cuenta otras intervenciones como el derrame pleural, se hará una toracocentesis evacuatoria con la colección del tubo de drenaje de un tren torácico. En el caso de ascitis, el drenaje de la ascitis. En caso de un paciente con shock cardiogénico, se recomienda realizar inmediatamente un electroencefalograma, un ecocardio. Se le trasladará al paciente rápidamente a un hospital. Monitorización, administración de una carga de fluidos, administrar inotrópicos, dobutamina, para aumentar el gasto cardíaco, administrar vasopresores, administrarle oxígeno o ventilación mecánica, e incluso balón de contrapulsación y trato aórtico. En pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda se recomienda monitorizarlo, se recomienda mantener un registro diario del peso, del balance de fluidos, se recomienza vigilar diariamente los signos y síntomas, determinar la frecuencia generalmente a diario, la función renal, la urea, la creatinina, sodio, potasio, considerar una vía permanente, considerar un cateterismo arterial pulmonar. En cuanto al tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y hipertensiva, dar diuréticos, vasodilatadores, nitratos. En pacientes con edema agudo de pulmón, nitroprusiato, diuréticos, vasodilatadores. Pacientes con hipotensión moderada, inotrópicos. En pacientes con shock cardiogénico, vasodilatadores, noradrenalina. Pacientes con insuficiencia cardíaca de alto gasto cardíaco, el uso de balón de contrapulsación o cirugía.
para nombrar algunos fármacos con sus acciones, indicaciones, cuidados y su dosis. Para mostrarles algunas fuentes de información. Muchas gracias.